Bienvenidos a la parte 17 del tutorial de jQuery. En este capítulo vamos a continuar viendo una serie de métodos propios de jQuery para manejar arrays. Entre ellos veremos los que podemos ver aquí. Estos tres métodos. Bien, y vamos a empezar creando el archivo para este capítulo, al cual vamos a guardar como arrays-2.html. Bien, aquí ya tenemos el documento preparado. Y bueno, vamos a empezar con el primer método. Con este método, makeArray, bueno, pues vamos a poder crear un array a partir de los elementos seleccionados del DOM.html, como veremos a continuación. Bien, vamos a ir al body, por ejemplo, y vamos a crear una lista. Bien, vamos a obtener el número, las etiquetas list de esta lista. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable a la cual vamos a llamar elementos, donde vamos a almacenar las etiquetas list de id lista, de la siguiente forma. Bien, aquí ya estamos almacenando estos objetos. Y a continuación vamos a crear el array. Y para ello vamos a utilizar el método. E incluimos como parámetro los elementos que queremos guardar. Bien, y ahora podríamos recorrer los elementos de este array llamado lista de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a utilizar el método eact, que ya vimos en el capítulo anterior, y bueno, incluimos el array y vamos a recorrer uno a uno los elementos. Y lo podríamos mostrar, por ejemplo, aquí en el body vamos a crear un contenedor. Por ejemplo, lo vamos a llamar contenedor-1. Y aquí vamos a mostrar el resultado. Y bueno, vamos a mostrar el index y el texto de cada una de las etiquetas list. Y para acceder al texto simplemente indicamos this, es decir, refiriéndose al mismo elemento que está iterando en ese momento, y accedemos, como hemos visto anteriormente, al método text para obtener el texto de la etiqueta list. Bien, y vamos a ver el resultado. Vamos a guardar y vamos a verlo en el navegador. Al parecer hay un pequeño error en el código porque se me ha olvidado poner el signo más para concatenar. Bien, ponemos el signo más, guardamos y actualizamos nuevamente. Bueno, y también estoy utilizando el método text. Mejor vamos a utilizar el método append para ir agregando el contenido al final, para que se vaya sumando el nuevo contenido al final. Actualizamos y bueno, aquí lo tenemos. Podemos incluir un salto HTML aquí al final, por ejemplo, para verlo más claro. Guardamos y bueno, actualizamos. Y bien, aquí tenemos el resultado con el método makeArray. Bien, el siguiente método que vamos a ver se llama map. Y bueno, este método es prácticamente igual que el método eact. Y lo vamos a utilizar de la siguiente forma.
Volvemos al editor de código y, por ejemplo, vamos a crear un array. Bueno, vamos a incluirle una serie de elementos. Bien, aquí tenemos un array con 4 elementos. Vamos a recorrer uno a uno sus elementos. De la siguiente forma, con el método que he dicho anteriormente, map. Incluimos el array que queremos inspeccionar. Y bien, vamos a extraer tanto el index como el valor. Y podríamos mostrarlo en otro contenedor. Vamos a crear otro nuevo contenedor. Vamos al body y creamos un nuevo contenedor. Y lo vamos a ir mostrando en el contenedor -2. Utilizamos el método append y bueno, vamos a mostrar el index y su valor. Y bueno, incluimos un salto HTML al final. Bien, pues vamos a ver este ejemplo. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, y aquí podemos ver el resultado. Como podemos ver, hemos extraído, igual que como haríamos con el método EACH, los elementos de este array. También podríamos iterar en los elementos del DOM.html. Es decir, bueno, aquí vamos a incluir un salto HTML para ir viendo los ejemplos más claros, entre medio de los contenedores. Bien. Bueno, vamos a comentar, o vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear dos etiquetas extra. Y vamos a iterar en las etiquetas strong de este documento HTML con el método map. Bien, pues haríamos lo siguiente. Incluiríamos el selector, en este caso va a ser la etiqueta strong. Y vamos a crear otro nuevo contenedor para ver este ejemplo. Bien. Y en el contenedor 3 vamos a mostrar uno a uno los elementos que hay en este documento de etiquetas strong. Y bueno, vamos a mostrar su texto. Como estamos viendo hoy. Bien, y vamos a ver el ejemplo. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Y aquí podemos ver el resultado. Hemos extraído los dos elementos strong que hay en el documento HTML y su respectivo texto. Bien, y la última función que vamos a ver, el último método que vamos a ver es este método, que nos va a permitir obtener el número total de elementos del DOM.html del elemento seleccionado. Es decir, vamos a seleccionar, por ejemplo, a ver cuántas etiquetas li hay en el documento. Para este ejemplo, por ejemplo, vamos a mostrar una alerta.
indicamos el selector, que es li, y el método. Y esto nos va a regresar el número total de etiquetas li que hay en este documento. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Y aquí podemos ver que hay un total de 3 etiquetas li en el documento HTML. Muy bien, pues aquí hemos visto otros 3 métodos muy interesantes de jQuery para manejar arrays. Bien, pues aquí lo dejamos y próximamente más. Saludos.